Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente, como todos los lunes, excepto los festivos en Colombia, estamos reunidos aquí para conversar lo que estamos leyendo del libro de Justo González, Historia del Cristianismo. Hemos avanzado a lo largo de varias semanas a un paso muy lento, porque aquí no hay ningún experto en historia, aquí todos somos personas que queremos conocer la historia para tener un contexto más amplio, más certero, repetimos, históricamente sobre nuestra fe. Para poder ubicarnos, cuando nosotros leemos el texto bíblico, poder ubicarnos en el acontecimiento histórico, en el momento histórico. Esto nos va a permitir tener una fe más sólida, que sea mucho más difícil que venga cualquiera y nos diga cualquier cosita y entonces nosotros le creamos. Hasta este momento hemos avanzado en eventos que se pueden sustentar con la Biblia y también con otros historiadores. Sin embargo, hemos llegado a un punto gris. Este punto que se llama, como lo tituló Justo González, el autor, Los Apóstoles, Hechos y Leyendas. Tocamos un poco de este tema la semana pasada, pero creo que vale la pena seguir profundizando y quiero pedirle el favor a nuestra querida Jordan Mari, si nos regalas una oración cortita para que esta reunión sirva para el propósito que nosotros queremos. ¿Listo? Claro que sí. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos disponer del tiempo y de todos los recursos tecnológicos que nos brindas para reunirnos en tu nombre. Sabemos que estás tú aquí entre nosotros acompañándonos y te pedimos que sea este un espacio en el cual podamos aprender sobre la historia de la Iglesia, a la cual seguimos, Padre Santo, en tu nombre. Te pedimos que nos des discernimiento, que nos des sabiduría para entender e interpretar el mensaje que quieres brindarnos hoy y que sigas dándole, Señor, a estas personas maravillosas y a estas mujeres maravillosas que abrieron esta oportunidad. Les des toda la dedicación, la sabiduría, la luz y tu Espíritu Santo para que sigan fortaleciendo sus conocimientos y compartiéndolos como lo hacen para seguir creciendo en tu nombre. Amén y amén. Amén. Antes de continuar, hay un punto para mí importantísimo y para todos. Este club de lectura, estas reuniones que nosotros hacemos, es para discutir solamente lo que estamos leyendo de este libro. Nosotros eventualmente vamos a ver que se tocan temas que quisiéramos profundizar, pero ya eso es tarea individual. Cada quien lo hará en su tiempo, en su momento, pero en este espacio, en estos minutos que tenemos aquí, es para hablar del libro. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros pensamos, como si fuera cualquier otro libro. Sin embargo, como este es un libro que muchas veces puede tocar temas álgidos para algunas personas, es importantísimo recordarles a todos, porque cualquiera de ustedes que está viendo este video puede entrar a la sala, puede comentar, puede hablar, pero hay una regla fundamental, el respeto. Aquí no estamos discutiendo qué es verdad o qué es mentira, aquí no estamos debatiendo cuál es la forma correcta de creer. Nuevamente estamos hablando sobre un libro de historia y eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a hacer en estos siguientes 43 minutos, hablar de historia. Entonces, dicho lo anterior, me parece importantísimo, regla número 1, respeto. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué les llamó la atención? Nosotros estuvimos la semana pasada hablando de los hechos y leyendas de los apóstoles. ¿Qué les gustaría comentar? ¿Qué recuerdan ¿a qué acuerdo llegamos la semana pasada? Llegamos. Aquí no hay donde levantar la mano, ¿cierto? Entonces nos toca. Listo. Listo. Bueno, yo puedo empezar haciendo un resumito. O va a hablar Paola, no sé. Fui la única. No,
hablar. Listo. Bueno, la semana pasada empezamos ya con la página 19, los apóstoles, hechos y leyendas. Entonces, no sé si hago es un resumen de eso que ya empezamos a hablar, o quieres que me vaya para atrás de lo que yo me acuerde de todo lo que hemos hecho. No, lo que a ti te parezca importante para comenzar Bueno, a mí esta... me pareció súper importante que ya en este punto lo que vamos a empezar a hablar es súper difícil porque nosotros no lo podemos comparar con la Biblia cosita por cosita como lo veníamos haciendo. O sea, siempre vamos a tener la Biblia como la fuente del testimonio que está allí, del testimonio que es cierto, el testimonio que nosotros creemos, pero ya después del año... después de todos los libros, de las epístolas de Pablo, de las epístolas de las cartas del Apocalipsis, ya lo que empezamos a estudiar es hechos y leyendas. Y esos hechos y leyendas, precisamente el nombre dice leyendas. ¿Qué se dice o qué dijeron otros historiadores sobre los apóstoles, de cómo se murieron, de qué fue de ellos, qué fue de la vida de ellos? Se fueron para allá, se fueron para acá, las iglesias fundaron otras iglesias o no las fundaron. Entonces, ya ahí es mucho más difícil porque nos toca es simplemente tener esos conocimientos como complementarios. Y no sabemos y no podemos comprobar si fueron así o no fueron así porque son simplemente leyendas, suposiciones, datos, historias, cuentos que pues no están comprobados, pero que nos pueden servir a nosotros también para entender un poco ese proceso de expansión de la iglesia y de qué es lo que se decía por lo menos en esa época. Ya. Ok, gracias, Pris. ¿Qué querías decir tú, Pau? Habla, sácalo, Pau, sácalo. Bueno, quería recordar acerca del tema de los dos Juanes, que me llamó mucho la atención porque siempre hemos sabido bíblicamente que Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, es el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, y ver acá cómo Justo González nos habla acerca del padre de la fe de Papías, creo que es, Papías, sí, donde nos está de Hierápolis, donde nos habla acerca de que posiblemente pudieron haber existido, o sea, posiblemente, yo lo digo, pero él está afirmando que hubo dos Juanes, que hubo uno, el que escribió el Apocalipsis y el que escribió el Evangelio de Juan. Entonces, bueno, son como datos, podríamos decir, otra leyenda que nosotros estamos aprendiendo, que es como otro punto de vista de conocer acerca de lo que pasó con los apóstoles, pero que realmente aquí sí nosotros tenemos como evidencia la palabra, ¿verdad? Que en eso sí nosotros podemos evidenciar y podemos decir que un 80-90% que no fue así, que Juan fue el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Ok, no sé qué piensan Susana y Yormari. Hola Rose, nos vas a acompañar por aquí. Igual puedes escribir y opinar, ¿vale? Yorma, no sé qué le pasa a mi cámara, no. La cámara está a la izquierda del micrófono. Bueno, la verdad, Adri, es que yo misma siempre he estado muy confundida con la historia de Juan, o con la historia no, con la parte de qué pasó con los apóstoles tocando este capítulo específicamente, porque incluso el mismo escritor lo dice, en la Biblia a veces podemos confundir a los Juanes porque hubo varios, entonces, la verdad, busco apoyo en ustedes que son más conocedoras de la palabra, de la Biblia, de la historia, para que me orienten, porque la verdad quedé igual de confundida. Ok, hola Germana, que acaba de ingresar. Hola Germana, bienvenida. Ojalá tú seas experta, porque Yormari está aquí diciendo que hay unas expertas y yo no sé quiénes son. Esa es mi abuelita. Bienvenida. Hola abuelita, bienvenida. No way. Y yo tuteándole así que, ¿qué? No, mentira, Germana, igual te voy a decir Germana y me encanta que estés aquí, bienvenida.
Bienvenida. Hay un punto importante. Germana, ¿tú quieres comentar algo en este punto? No sé si tiene el micrófono cerrado. Ella tiene problemas para conectar el micrófono, pero nos está escuchando. Entonces... Ah, ok. Súper, súper. Hay algo importante que me parece necesario poner sobre la mesa. Justo González está hablando no de sus afirmaciones, sino de las tradiciones. Y en este punto es importante entender que tradición es algo que de generación en generación son historias que se van formando, no sabemos hasta qué punto son reales, hasta qué punto no todo es leyenda. O sea, eso sale de algo. Entonces, sí es importante entender esas tradiciones y en lo personal, me parece que el hecho de lo que plantea Justo González, ese afán de las iglesias de decir, aquí estuvo este apóstol, aquí estuvo este otro apóstol, podrá parecer poca cosa, pero a mí me parece que eso habla mucho del carácter del cristiano desde muy temprano. Yo no sé qué piensan ustedes en ese punto, ustedes que tienen más tiempo siendo cristianas, o Yorma que es católica, pero que es una católica, o sea, de verdad practicante. Yo por lo menos nunca le presté atención a eso. Yo estoy en el Colegio San Pedro y me encantaba la cúpula del Colegio San Pedro, pero hasta ahí. O sea, si realmente el apóstol San Pedro estudió pre-kinder en ese colegio, me daba lo mismo. Pero esta necesidad, este afán de los apóstoles de decir, aquí estuvo, perdón, de los primeros cristianos, decir, aquí estuvo tal o cual apóstol, a mí me parece muy significativo para ir entendiendo un poco el desarrollo del carácter y la personalidad del cristiano. No sé qué piensan ustedes en este punto. ¿Quién quiere opinar? Dale, Pris. Sí, Ah, no, Germana. ¿Sí? Es sí, que se prendió la pantalla. ella está escuchando, no te preocupes. Okay. Bueno, resulta que la semana pasada hablábamos, abuelita, te amo, qué alegría que estés aquí con nosotros, bienvenida. Toma tú, me encanta. Bueno, que la semana pasada justamente también hablábamos de eso, que llamaba mucho la atención que de alguna manera para que una iglesia fuera importante tenía que ver si, o en esa época, o al menos yo lo percibo así de la lectura, la gente decía que es que esta iglesia la fundó el apóstol tal o el apóstol el apóstol X. Y cuando uno lee los hechos en la Biblia, uno se da cuenta, y cuando uno lee las cartas de Pablo, uno se da cuenta que ya habían iglesias conformadas antes de que incluso ellos llegaran a algunas ciudades. Cuando uno ve, por ejemplo, Pablo escribiéndole, no sé, a los Corintios, él llega, él manda la carta, pero ya ahí había una comunidad, habían pasado, no sé, 60 años. 65 años, las iglesias se estaban conformando, no sé cuántos años, de 60 a 65, no sé. Ya habían pasado esos 65 años después de Cristo y esas cartas llegaban a comunidades, a iglesias que ya estaban previamente asentadas allí. O sea que eso de que los apóstoles fundaran las iglesias, por lo menos a mí me queda con la Biblia claro que no fue así, no fue tan así. O sea, que los que fundaron las iglesias en Asia Menor, en Roma, en no sé qué, fueron los mismos judíos de la dispersión que en esa dispersión y en ese tránsito, en ese viaje, en esa persecución, en esa huida, ellos empezaron a agruparse en esos sitios. Entonces, aunque esas iglesias quisieran decir, a mí me fundó Pablo, a mí me fundó Juan, a mí me fundó el que sea, pues realmente creo que lo hacían. Una cosa así. ¿Qué? Fue el etíope. Ya, deja el show que fue el etíope que fundó esa iglesia. Más o menos así era. Exacto, yo
yo dudo un poco como de la veracidad de eso, porque ya las iglesias se fundaban de 2 y 3 personas, chiquito, algo sencillo, iban por las casas, nos dice el libro de los Hechos, ¿no? Que iban por las casas y por las casas se congregaban y así es que se fundaron esas iglesias. Entonces yo me imagino que es siempre esas ganas de nosotros de sacar pecho y decir, es que a mí me fundó el discípulo favorito de Jesucristo, Juan, no sé qué. Entonces nosotros tenemos más autoridad, nosotros conocemos más la palabra, nosotros tenemos más, pero pues realmente creo que no fue tan así. Realmente no creo que los discípulos o los apóstoles hayan sido los fundadores. Ellos fueron los que edificaron sobre lo que ya estaba empezando a edificarse. Ese es mi criterio personal de lo que yo entiendo del ejercicio que hemos hecho de lectura de Biblia versus historia del cristianismo. Sí, es un punto bien interesante. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Si quieres, prende la cámara para que nos conozcamos todos. No sé si ya leíste el libro. Los que no tengan el libro, no se afanen, pueden escribir y se les envía el PDF, así que no hay problema. Sí, es un tema interesante que realmente uno leyendo la historia puede aterrizarlo un poco más, porque yo no sé, yo tampoco había internalizado mucho el hecho de que Pablo no hubiese fundado la iglesia en Corintios, en Roma, en Éfeso, en todo. O sea, así como que si hubiese llegado a América nos encuentra en Coyuco. ¿Quién habló? ¿Germana? ¿Sí? Ok. Ajá. Bueno, entonces, que si querías comentar algo, Germana. ¿Me estás oyendo? ¿Me oyes? Sí, sí. Ay, qué bueno. Bueno, sí, estoy oyendo, yo estoy oyendo y estoy, por medio de lo que ustedes están diciendo, voy aprendiendo un poquito más. Y me siento Dale. muy contenta por haber podido entrar en esta conversación con ustedes esta noche. Y en verdad que yo no sé de qué libro hablan ustedes, pero yo tengo la Biblia y varios libros, ¿ves? Pero son viejos, mis libros bíblicos son viejitos, pero yo creo que eso vale. Bueno, pero aquí, Germana, vamos a hablar solamente del libro de Justo González, Historia del Cristianismo. Y estamos aprendiendo para poder fundamentar también, darle un fundamento histórico a nuestra fe. Entonces, estamos en esta parte borrosa que son los mitos y leyendas, o los hechos, ¿cómo lo llama? Hechos y leyendas acerca de los apóstoles, y han sido cosas muy interesantes que hemos visto. Llegamos a este punto álgido que hablaba Paola, los Juanes. Hay algo importante, justo para hacerle justicia, él no está afirmando que el Juan que escribió el Evangelio de Juan y el Juan que escribió Apocalipsis sean dos personas diferentes. Él está mostrándonos cuál fue la tesis de un historiador llamado, no es Filón, es Papías Hierápolis. Papías, yo estuve leyendo porque yo me quedé bastante sorprendida de esa afirmación, y Eusebio destroza a Papías. Eusebio, de hecho, yo quiero compartirles lo que miré de Eusebio, donde está, pero es que le dice de todo. Dice Eusebio de Cesarea, dice que el prestigio de Papías fue grande en la antigüedad, siendo tenido en gran estima por San Ireneo. Eso es un punto a su favor. En cambio, Eusebio no parece compartir esta estima, llegando a decir que Papías fue un varón de mediocre inteligencia, como demuestran sus libros.
oh, por Dios, o sea, Eusebio no le dio pasito, le dio durísimo, varón de mediocre inteligencia. Y además dice que él no fue discípulo de ningún Juan. Pues, realmente, ¿cuál es la veracidad de esta afirmación de Papías? Pues yo no creo que sea, yo personalmente, ni lo descarto, ni lo apruebo, porque no tengo suficientes elementos para tomar una decisión. Hasta ahora, lo poco que yo he leído, yo me inclino a pensar que el que escribió el Evangelio de Juan es la misma persona que escribió Apocalipsis, aunque aquí en el libro Justo González afirme que una de las tesis, bueno, una de las tesis es que el griego que habla, con que se escribe el Evangelio de Juan es elegante, mientras que el autor de Apocalipsis se siente más cómodo en hebreo. Yo no sé qué piensan ustedes de esto, no sé si quieren comentar algo en este punto o ya avanzamos a Marcos. Pero a mí me parece que el tema de Juan es bien interesante, este debate histórico que hay entre los dos personajes. Ya te vemos, Susana. Susana, ¿tú querías comentar algo en este punto? Pues que yo tampoco sabía de los temas de los Juanes, ¿sí? También quedé muy sorprendida porque yo pensaba que solo había un Juan, ¿sí? Entonces también quedé con la lectura muy sorprendida al saber que eran dos Juanes. Bueno, ¿qué iba a decir Paola? Gracias, Susa. Yo no sé, es como una pregunta que tengo. Esto que está diciendo Justo González acerca de que el Juan del Evangelio, a él lo fritaron en una paila, eso lo escuchamos en algunos de los evangelios. Yo lo había escuchado, pero no sé, o es algo de tradición que se dice. Sí, son tradiciones. Eso es lo que se ha contado de generación en generación. Entonces, es interesante porque parece... Perdón, Adri, porque lo que sí sabemos es que a Juan, él escribe el Apocalipsis cuando está exiliado en la isla de Pasmo. Eso sí lo dice uno de los no sé si son las cartas o en el Nuevo Testamento en alguna parte habla acerca de esto, ¿cierto? El mismo libro de Apocalipsis. Ah, ok. O sea que lo primero sí es tradición y lo otro sí lo habla el libro de Apocalipsis. Listo. Pues parece que como hecho histórico sí se puede, o tiene mucha veracidad la teoría de que sí lo fritaron como un patacón, lo metieron en aceite. Sin embargo, lo que asoma Justo González es que algunos dicen que allí murió, otros dicen que sobrevivió y lo exiliaron en Patmos. Pero también dice que hay otra tradición que sostiene que estuvo en Éfeso. Fíjense que que es muy interesante porque Juan era un nombre muy común y al ser un nombre tan común dentro de la iglesia, pues había muchos Juanes. Aquí está diciendo, según una vieja tradición, San Juan fue muerto en Roma, condenado a ser echado en una caldera de aceite hirviendo. Por otra parte, el Apocalipsis coloca a Juan por la misma época desterrado en la isla de Patmos. Otra tradición fidedigna dice que después que pasó la persecución, Juan regresó a Éfeso, donde continuó enseñando hasta que murió alrededor del año 100. Todo esto da a entender que hubo al menos dos personas. ¿Perdón? Ok.
que hubo al menos 2 personas del mismo nombre y que la tradición después las confundió. Y habla que Papías de Hierápolis, quien se había dedicado a estudiar las vidas y enseñanzas de los apóstoles, afirma categóricamente que hubo 2 Juanes, uno el apóstol y evangelista y otro el anciano de Éfeso, que fue también quien recibió la revelación de Patmos. Entonces, dice que la crítica concuerda que los autores del cuarto evangelio y del Apocalipsis deben ser 2 personas distintas, puesto que el primero escribe en griego con estilo elegante y claro, mientras que el segundo parece encontrarse más a gusto en hebreo o arameo. Esto es una afirmación que yo no entiendo porque el Nuevo Testamento no fue escrito ni en griego ni en arameo. Perdón, ni en hebreo ni en arameo, fue escrito en griego. Entonces, esa afirmación y además que la crítica concuerda con eso, me suena así como me decía alguna vez mi jefe, que era un profesor de doctorado de economía, me decía, está prohibido decir muchos dicen, tienes que decir quiénes son esos muchos. Entonces, que la crítica concuerda, aquí pues no me está diciendo quién es esa crítica que concuerda con esa tesis. Entonces, ¿qué iba a decir, Pris? Sí, que de hecho una de las cosas que de este libro como que no me gustaba, honestamente, y yo lo dije la semana pasada, es que no te da las referencias de quiénes escribieron esto. Entonces tú puedes, como lo estaba diciendo Adriana, la crítica dice, pues en esa crítica, ¿quiénes son los que dicen? Esa crítica son unas personas que escribieron y dijeron algo y lo dejaron asentado, dígalo con nombre y apellido. Porque decir la crítica suena a un elefante muy grande, con mucho peso, y a veces la crítica es 1 o 2, así. Y que de pronto dijeron un argumento que cuando de pronto uno lo va a leer, termina siendo un argumento que ni siquiera es convincente, y esa es la gran crítica de la que se formó toda una teoría, y de la cual ya están diciendo que es que el mismo Juan de Apocalipsis no es el mismo Juan el discípulo de Jesús. Entonces, por eso, o sea, digamos que a mí me ha gustado el libro de Justo González porque te explica la historia de una forma como suavecita, entendible, en un lenguaje sencillo, pero si hubiese algo que a mí no me gusta, es eso, que él no dice, fulano de tal escribió esto y esto, sino que lo encierra en unos globos, y uno, para darle peso a la investigación, y yo creo que uno es así, cuando uno está investigando, uno cuando le quiere dar peso a una investigación, uno dice, la crítica, la academia, la no sé qué. Entonces, me parece, ay Adri, no te escucho. ¿Será que se dejó de funcionar? Prende tu micrófono. Tener el micrófono, no, para apoyar tu planteamiento y los expertos. Entonces, los expertos sostienen, y eso es algo que uno, todo ignorante, uno dice, ay, si los expertos lo sostienen es porque eso es verdad, eso está comprobado científicamente, pero uno, cuando ya empieza a ver esos expertos quiénes eran, cuando ya uno empieza en el detalle, uno dice, los expertos son gente, pues sí, o sea, pueden ser 1 o 2, y ya por eso dicen los expertos, porque son más de uno. Jorma, ¿tú querías comentar algo? Sí, esto es como un pensamiento muy personal. Yo creo que todos los que estamos acá, evidentemente, somos fieles creyentes y seguidores de Jesucristo y obviamente de todo. Pero es complicado también juzgar al autor cuando la misma historia es tan difícil de comprobar. O sea, realmente la historia del cristianismo es muy complicado tener todas las fuentes fidedignas y confirmadas si lo miramos también desde la mente de las personas que no son creyentes y incluso de nosotros los mismos creyentes, cuando hay tantas cosas que no se pudieron documentar, que no se pudieron escribir, y en gran parte nosotros creemos por fe en muchas cosas de lo que hemos leído o estudiado de la historia. En lo que damos como fe cierta es, digamos, lo que está en la Biblia. Pero también yo pienso que las cosas hay que mirarlas desde ambas caras en todos los aspectos. Si uno habla con una persona que no es creyente y que al contrario piensa
que nosotros creemos en historias y leyendas que dice la Biblia, entonces también tiene sentido pensar que justo pues no podía argumentar todo con evidencias o con nombres específicos. Entonces, digamos que esto que estamos haciendo también es un ejercicio, y es muy válido lo que dice Pris, de que pues no podemos creer en fe ciega todo lo que diga un autor, pero la tarea que venimos haciendo desde el libro anterior es ir entendiendo muchas cosas, ir recopilando, ensamblando informaciones de diferentes autores, de diferentes puntos de vista, para nosotros ir afirmando lo que creemos y hacer nuestras propias conclusiones, que en últimas, pues esa es la apologética que tenemos que hacer, defender nuestra fe bajo los criterios o los argumentos que nosotros mismos podamos tener basados en la historia, en la Biblia y en, digamos, en las vivencias personales y de las personas cercanas. Gracias, Yorma. Es importante el punto que estás tocando, porque hay algo que son los hechos que no se pueden comprobar. Esas son las tradiciones, o lo que también llama Justo González leyendas. Pero hay historiadores, y él está mencionando, por ejemplo, a Papías y Herápolis, y ya que lo nombraste a él, nómbrame también a los otros que están diciendo las otras cosas. Porque Papías de Hierápolis no es ningún bobo. Papías y Herápolis, perdón. Es un duro. El tipo era, o sea, a ver, tener el reconocimiento de Ireneo, uy, hermano, o sea, wow. Tener la crítica de Eusebio también, te dieron duro. O sea, es un tema, o sea, es un hombre que despertaba pasiones. Entonces, si me vas a nombrar a este, que me parece muy bien que me lo nombres, porque realmente yo, confieso ignorante, no lo conocía. Sabía algo de Ireneo, sabía algo de Eusebio, pero a Papi no lo conocía. No sabía nada de él. Entonces, entender un poco que este hombre despertó tanta roncha en aquella época, levantó tanta roncha con una afirmación tan categórica, pues a mí esa tesis me da por lo menos que pensar y algo para revisar. Pero estas críticas, y además fundamentadas en unas afirmaciones tan locas, como que el autor de Apocalipsis se encontraba cómodo escribiendo en arameo o en hebreo. O sea, ¿de qué me hablas, Joe? No entendí de dónde sacó eso. No entiendo una afirmación tan ruda que me dice que, o sea, que, o tal vez yo estoy leyendo mal y yo estoy entendiendo mal, pero ¿cómo así? Si el libro salió en griego, ¿cómo me vas a decir que él se sentía cómodo escribiendo en arameo? ¿Me perdí de algo? Entonces, esas son las afirmaciones que a mí me erizan, y no de la buena manera. Entonces, creo que hubiese sido bien interesante nombrar quiénes son los que establecen o quiénes son los que dan esos argumentos, porque son argumentos fuertes, muy fuertes. Entonces, no sé si les parece que ya el punto de Juan está cerrado y seguimos con la otra parte, donde empieza ya el tema de que las iglesias empiezan a reclamar un origen directamente apostólico. Me llama la atención este tema de que la iglesia de Alejandría rivalizaba con la de Antioquía y Roma. O sea, ya de una la pelea entre las iglesias, entre las denominaciones. ¿Qué quería decir Priscila? Que se le están saliendo cartelitos. Sí, esa parte me llama mucho la atención, y además que me parece que es tan chistoso porque las iglesias peleándose ay, es que a usted la fundó Pablo, a mí me fundó Juan, es que a usted la fundó no sé quién, si la otra la fundó tal, vamos a decir nosotros que nos fundó no sé quién. O sea, me parece tan inmaduro, pero es que así somos hasta hoy, y me da risa. Todavía recuerdo
ese momento que Juan y Jacobo, los discípulos, hablaban con Jesús, le decían, ay, nos queremos sentar es al lado tuyo, maestro, o sea, viene desde allá. Y entonces uno dice, ay, ahorita que boba, que las denominaciones, que todos somos una iglesia universal, que por qué nos peleamos y que por qué nos dividimos, que eso es ahora, y uno siente que es algo de ahora, uno siente que antes la iglesia cristiana primitiva era la iglesia perfecta, todos unidos, compartían todas las cosas en común, como dice el libro de Hechos, todos comían juntos, dormían juntos, vivían juntos y era paz y armonía. Y desde que estamos viendo a Jesús con sus discípulos, vemos que había rivalidades entre los discípulos y que a Jesús le tocó meterse intermediar como, bueno, aquí no hay ningún favorito. El que quiera servir, el que quiera ser primero, que sirva. Y pues, viendo la historia, que es lo que a mí me encanta, uno ya se desmiente de eso, de decir, de ese pensamiento de que, ay, estamos en la peor época. Aquí es cuando la iglesia está más dividida de todas las épocas que ha tocado en la historia. Este es el momento en que la iglesia ha estado más dividida, en donde el cuerpo ha estado más desmembrado. Pero uno lo ve desde el comienzo, desde el puro comiencito con los discípulos, siempre ha sido una conducta del ser humano rivalizar para ver quién es más importante. Ari se quedó pegado. Ana, me quedé pegada, ¿en serio? Me quedé así, ¿no? Sí, pero ya te ¿ahora me recuperas. escuchan? Ok. Susana, ¿tú querías comentar algo? Sí, Ay, es que no había prendido el micrófono y estaba hablando. Sí, señora, pues estoy de acuerdo con Pris, porque acá dice que Santiago estuvo predicando en Galicia y en Zaragoza y su éxito no fue notable, puesto que los naturales de esos lugares se negaron a aceptar el evangelio, o sea que ellos siempre querían estar de primeras y figurar de primeras, o sea, ser muy exitosos en cada iglesia que fueran. Y pues es igual que en estas iglesias acá en la actualidad, que a veces buscamos es el protagonismo, como se dice, y no vamos por la fe. Pues, o sea, digo yo, ¿no? No, y dices tú acertadamente, eso me parece acertado. Pau, Yormari, Juan, Germana, ¿quieren agregar algo en este punto? ¿Qué iba a decir? Bueno, voy entendiendo lo que significa esta reunión y lo que hablan ustedes. Es el principio de los evangelios, me parece que es así. Y a cada cual de ellos, por lo menos Juan, lo que ustedes están diciendo de Juan, yo sabía que había muchos Juanes, pero yo específicamente, como le dijera yo siempre he estado con el Juan que andaba con el Señor Jesucristo, con nuestro Jesús, porque en verdad que hay muchos Juanes, pero yo siempre he creído en el que andaba con el Señor Jesucristo. Sí, sabes que me hiciste pensar, Germana, que Juan se siguió usando, ese nombre se siguió usando, había muchos Juanes, es verdad, tienes razón, Germana. Y también siguen había habiendo muchos Judas, muchos. pero nadie volvió a llamar a su hijo Judas. Había muchos Juanes, pero uno era el apóstol que andaba con nuestro Señor Jesucristo. O no sé si había muchos Juanes ahí con nuestro Señor, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Sí, es un punto interesante que ya sabemos, lo que dice la historia, que había por lo menos dos Juanes importantes dentro de la iglesia primitiva. Eso es lo que cuenta la historia,
nosotros tendríamos que por lo menos mirar, yo no descarto esas teorías, y me parece interesante que uno las investigue para ver si son veraces o de verdad es pura carreta. Jorma, yo no sé si tú querías decir algo, gracias hermana. No, solo pues hablando de lo que estamos, del segundo tema, y es la división o la discordia entre las iglesias, y que lo seguimos viviendo hoy en día. Por eso Pablo escribió esa parte o esa analogía donde hablaba del cuerpo humano y que todos forman una sola iglesia, solo que tienen funciones y sí, o sea, funciones diferentes, pero todos son indispensables para formar un solo cuerpo. Entonces, y eso lo seguimos viendo ahora, pero cuando uno logra entenderlo de esa manera, se da cuenta que las diferentes denominaciones o doctrinas, incluso a la actualidad, pues llevan siempre de maneras diferentes, pero llevan a las personas al objetivo final o al cuerpo final, que es ser seguidores de Jesucristo. Entonces, eso viene desde el inicio, desde Pablo, o desde la misma creación de la iglesia. Qué importante ese punto, Jorma. Sí, al final, cada una de las iglesias, sea la de Antioquía, sea la de Alejandría, sea la de Roma, tenían un objetivo: llevar a las personas a los pies de Cristo, enseñar el evangelio de salvación. Cada una, y eso es un punto, yo no sé si ya lo tocó Justo González o yo me quedé con Norberto, que Norberto y yo tuvimos un affair ahí interesante, pero ya, la una y la otra, sobre todo la de Alejandría y Antioquía, tenían formas diferentes de ver la escritura. Y va a ser mucho más interesante cuando vayamos avanzando, porque cada una de estas iglesias, cada una de estas grandes comunidades de cristianos, tuvieron una forma diferente de leer la misma palabra de Dios. Pero yo no sé si alguien quiere tocar un punto adicional. Lo que pasa es que yo quiero decir algo que yo me quedé, guay. En la página 19, ya al final, cuando está hablando de la iglesia de Constantinopla, que la iglesia de Constantinopla también quería su origen apostólico, y cogieron a Felipe. ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? ¿A quién se le ocurre otro? Ah, Felipe. Pero además está diciendo al apóstol Felipe. Oh, de por Dios, ¿Felipe era apóstol? O sea, yo por lo de Bernabé me dejó con la quijada desencajada. Pero ya que me le diga apóstol a Felipe, ¿es en serio, Justo? Y ahí no sé si es que estamos perdiendo un poco o se está desdibujando el apostolado, el uso de la palabra apóstol, o es que nosotros creemos que apóstol es una cosa así, pero es que demasiado extraordinaria. Pero sí, Justo González llama a Felipe apóstol. ¿Qué quería decir Priscila? ¿Cinco qué, Priscila? ¿Cinco qué? Lo que pasa es que si hay un Felipe apóstol, ¿no? El de Betsaida. Entonces yo no sé si es que Justo está refiriéndose a ese y tú lo estás pensando como el Felipe del libro de los Hechos. Porque a mí también, yo también quedé como escandalizada, como vamos a repasar la lista de los apóstoles, Andrés, Bartol, y empecé, me trasladé al libro de 12 hombres comunes y corrientes. Entonces creo que se refiere a ese. Gracias por decirlo, yo siempre quedé con Felipe y el etíope. Estamos en hecho. Exacto. Gracias, el apóstol Felipe, claro, sí, ese muchacho sí era apóstol. El que salió tan poquito que no se acuerda de él casi en la Biblia. Qué pecado. No, pero es una pregunta interesante. Señor, muéstranos al Padre. Es en serio, Felipe. Es en serio. Ok, gracias por ese punto, Pris, pero sí me da mucha risa la gente de Constantinopla. Chamo, ¿quién queda? No, lo que pasa es que digamos que nos fundó Judas. Bueno, pero qué risa que a Simón el Celote nadie lo cogió, al otro Judas
porque habían dos Judas entre los discípulos de Jesús, tampoco lo escogieron, casi que no, ese no, porque después van a decir que esa la fundó el traidor. Entonces, seguimos. Ya en la página 20, yo en realidad no vi nada que me encantara, que yo dijera, oh, wow, qué interesante. O sea, me parecieron así como tradiciones de pueblo, como de Plaza de Flor, fíjate que, pues aquí más que todo nos están como relatando, como otorgándole a cada apóstol, ¿verdad? Como una iglesia o lo que ellos hicieron, que la palabra no nos lo cuenta, pero entonces le dan como una importancia de la creación o de que como en cada región donde llegó el evangelio, porque mira que acá también al finalizar nos hablan de Santo Tomás también, que le otorgan a él también, que fue el que llevó la palabra a la India, y nos cuentan también una leyenda de cómo fue, de cómo llegó esa palabra, de cómo creyeron. Entonces, pareciera que eso, o sea, que no fuera suficiente creer en el Evangelio, sino que necesitas como echarle un poquito de picante para que la gente diga, ay, sí, yo voy a creer, porque imagínate lo que le pasó a él, a uno se le apareció una virgen, a este estaba construyendo un edificio, una arquitecta, entonces como darle ese picante, y que mira, parece mentira, pero nosotros muchas veces hemos sentido apoyar nuestra fe, cosas así para creer. Nos ha pasado, sí nos ha pasado como apoyarnos en eso, y parece ser que eso, pues mira desde dónde proviene, y entonces es chévere que uno también pueda conocer a veces esos sentimientos y esas cosas que le vienen a uno en su mente, de dónde provienen también. Sí, buen punto, Pau. Que tío, es que sí, que se le apareció la Virgen, que te lo he dicho. Venga, Paco, pero crea, confiésate. ¿Qué iba a decir Jormar y luego Priscila? No, bueno, que yo creo que la historia, o sea, yo pienso que tenemos que ser respetuosos de las leyendas, de las creencias, de las diferentes cosas, porque incluso si pensamos, los nórdicos también tienen una leyenda muy similar a la Virgen María, pero con otros nombres, con otras cosas, y ellos creen, de ahí nacen pues todos sus dioses y todo el tema. Y pues puede que sea la misma historia, pero ellos la vieron diferente, la contaron diferente y ellos creen en su leyenda. Y como se les digo, o sea, nosotros mismos, los cristianos, cuando hablamos con personas que no son creyentes, porque digamos que ese debate es complejo, pero también ellos no creen en la resurrección de Jesucristo, para ellos es una leyenda. Entonces, tenemos que ser un poco open mind y no centrarnos solo que en lo que nos gusta escuchar y lo que leemos no aceptamos, entonces pensamos que no es cierto y no lo damos como que posiblemente pudo pasar. Entonces, por ejemplo, háblate con un no creyente, con un científico, con de esas personas que incluso estudian la historia para debatir la realidad o la verdad en la que nosotros creemos, y la resurrección de Jesucristo no hay manera de comprobar que es real, y para muchos de ellos es una leyenda. Entonces, la invitación es que nosotros creemos que eso no es cierto y nos da risa y quizás, pero no sabemos, o sea, no podemos asegurarlo, porque yo creo que ninguno de nosotros podemos dar fe de que no sucedió algo de eso, o las otras que hay en otros países y en otras creencias con sus dioses, así como muchos de ellos creen que lo que nos dice la Biblia y nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo es una leyenda de generación en generación. Fíjate algo, Jorma, es interesante este punto que estás tocando, porque en cuanto a la resurrección de Jesús, aunque no se puede comprobar científicamente, y digo científicamente entre comillas, porque el proceso científico implicaría la repetición del acto para demostrar que el resultado va a ser el mismo, pero sí hay elementos historiográficos, sociológicos y en materia de antropología filosófica que por lo menos dan pruebas
muy importantes acerca de que ese hecho ocurrió. Aunque este no es el espacio para tratarlo, pero sí es un punto súper importante, súper. Creo que hay algo importante que tú estás diciendo. Nosotros tal vez estamos voy a apagar la cámara para que no se me vaya a cortar. Pero creo que ahorita hay mucha información donde gente trata de avalar la fe con mentiras, con cosas tan locas como que la NASA acepta que la palabra de Dios es verdad, entonces sale que un científico, estaban reunidos todos y entonces no encontraban por qué el tiempo de la creación no coincidía con los cálculos que tenían, faltaban no sé cuántas horas y un científico cristiano dijo, oh, ¿recuerdan cuando Dios hizo retroceder la sombra? Esas fueron tantas horas y la NASA determinó que eso era verdad. Y eso aparece en una página cristiana, o estuvo apareciendo mucho tiempo, que se llama bibliatodo.com. Y empezaron los cristianos a replicar y replicar y replicar ese mensaje, y eso se volvió una cosa demasiado loca. Yo busqué en la página de la NASA porque ya dije, bueno, de repente es verdad, vamos a ver, si la NASA no dice nada, eso no es verdad. Entonces a veces los cristianos cometen ese tipo de... Vuelve a apagar la cámara, Adri, que te volviste a quedar friseado. ¿Serio? Oh, por Dios. Ok. Entonces, bueno, yo creo que a veces... Adri, apaga la cámara porque es que te congelas y no te escuchamos. No, Adri, apaga la cámara porque no te escuchamos, se congela. Te sale prendida, qué chistoso. apagué. Ahí te vemos. Me están viendo, tengo la cámara apagada. Querida, te oímos fuerte y claro. Estoy apagada. En fin, no importa. Termina tu intervención, yo estoy después de Adri. ¿Ustedes me están oyendo? Adri, te estamos oyendo perfecto, claro, seguido, todo lo que has dicho, solo que tienes la cámara apagada. Sí, no, tengo la cámara apagada, no, ya terminé el punto. Bueno, yo quiero dar una opinión que me parece interesante y que es del tema del libro, que a mí me gusta porque el autor hace una separación. Creo que te está llegando el audio en delay porque mientras yo hablo tú me hablas encima, entonces es un tema de velocidad del internet. Bueno, a mí me llama la atención que el autor está hablando de historia, historia por sí mismo. O sea, uno no puede decir historia es algo que está científicamente comprobado, pero la historia es una fuente de conocimiento válida y aceptada
para que uno pueda decir, estos hechos ocurrieron. Y cuando él habla de la historia, está básicamente diciendo, está refiriéndonos de hechos que ocurrieron, que están documentados. Y dentro de su mismo libro de la historia, él designa esta sección, que es la que es controvertida, pero es controvertida porque, como él mismo lo dice, hechos y leyendas. Entonces, ¿qué es un hecho? ¿Qué es una leyenda? ¿Qué tiene reputación de histórico? ¿Qué tiene reputación de leyenda? Y por lo menos este siempre ha sido un debate, yo que soy abogada y Yormari también, y es cuando el testimonio se convierte en una fuente histórica. Para que un testimonio se pueda convertir en una fuente histórica, es tan importante como lo que sucedió, lo que se dice que le sucedió, como quien lo dice. Y para que un testimonio pueda ser elevado a fuente histórica, tiene que haber no solamente la concordancia de lo que está narrando la persona como testimonio, sino que todo el contexto también sea coherente y que encaje de alguna manera en eso que la persona está diciendo y no sean locuras. Entonces, a mí me parece un tema súper interesante porque cuando ya empezamos al tema de las leyendas, yo estoy asumiendo que el autor, como historiador, está diciendo, de esto no tenemos suficientes testimonios ni claridad para nosotros poderlos ubicar como una fuente histórica. Esto no es una fuente histórica. Estos se quedaron en leyendas. Que Felipe tuvo 2 hijos y que murió crucificado a los 87 años, como tú decías, parece una historia de pueblo. ¿Qué investigación tuvo que haber ahí? ¿Qué datos se tuvieron que recopilar para que finalmente se decidiera que eso no era una fuente histórica, que eso era una leyenda? Pero ¿qué información se tuvo que recopilar? ¿Qué investigación se tuvo que hacer? No solamente a nivel de testimonio, sino arqueología, de todo, para decir el testimonio de Mateo en cuanto a la genealogía de Jesucristo, sí cuenta como un documento histórico. Y que los historiadores lo avalen como tal también, ¿no? Entonces creo que son 2 procesos distintos y me parece interesante que el mismo autor los separe, que diga, esto es historia, esto son leyendas, del cual nosotros no tenemos suficiente acervo probatorio, como diríamos los abogados, para decir que esto forma parte de un contexto histórico. Entonces, a mí me sirve por lo menos para decir, oye, me parece interesante que en la iglesia primitiva la gente se atribuyera un apóstol y que mi apóstol es este o el otro para ser más importante. Para eso es que me sirve el ejercicio de entender estas leyendas y de conocer estas leyendas. Y digo, qué chistoso esto, ese es mi aprendizaje personal. Pero me parece chévere que él lo separe porque uno va repitiendo como loro, estas cosas sucedieron así, cuando realmente no hay pruebas de que sucedieron así, pero sí hay prueba de todo lo demás. Y por eso se llama Historia del Cristianismo, el resto del libro y de las cosas que estamos estudiando. Gracias, Pris. Ya son las 8:10, 8:11, nos toca ir cerrando, pero para apoyar ese punto me parece muy chistoso esa leyenda de que Tomás, es muy, cuando yo leí Santo Tomás pensé fue en Santo Tomás de Aquino, ¿qué hace aquí? Pero no, es Tomás el apóstol, sí. Pero es muy chistoso porque la leyenda dice que él se tumbó la plata de Gondofar para que sembrasen a los pobres y tenía que construir un palacio. Sin embargo, parece que sí hay cierta veracidad histórica en que él predicó en India. Eso me parece súper interesante, yo no tenía ni idea de eso. Me parece un tema bien interesante, lo lejos que llegaron. Y yo que tengo el 30 que ir a predicar a Usme y estoy diciendo a Usme y ese man se llegó hasta India. Entonces, me encanta esos hechos o leyendas o lo que haya sucedido donde los apóstoles efectivamente, sí, ellos anduvieron mucha tierra para ir a predicar el evangelio. Se dedicaron muchas cosas,
se negaron a sí mismos, murieron físicamente, y el Evangelio llegó a nosotros. Entonces, bueno, ya yo creo, yo daría por terminado este punto y me parece que la próxima semana podemos comenzar ya con los primeros conflictos con el Estado y ya esto está en la página 21 en el PDF. Podemos seguir avanzando a ver qué más nos relata el texto. Yo le quiero pedir el favor a Paola si nos quieres hacer una oración para despedir esta reunión, porfis. Listo. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos permites compartir. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que sigas tú dándonos esa sabiduría de conocer acerca de cómo fue toda la historia del cristianismo, Señor. De verdad que todo lo que nosotros acabamos de ver es importante, Padre, pero hay algo más importante y es la labor que hizo cada apóstol, Señor, de llevar tu palabra, cada persona, Señor, cada comerciante, cada persona que estuvo incluida y que aún, aunque no se mencione, hicieron parte, Padre, de que este testimonio llegue a nosotros y de que nosotros ahora podamos experimentar esa vida que tú nos das, Jesús. Gracias por permitirnos conocer y colocar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, escudriñar, y que a través de esto también nosotros fortalezcamos nuestra fe de creer que tú eres ese Dios verdadero, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.